Buenas noches, mi nombre es Magnolia Guevara Montero, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de la carrera de Educación Inicial. A continuación les voy a presentar el análisis de la obra de Frankenstein, escrita por Mary Shelley para la asignatura de Educación Artística o Expresión Corporal de nuestro profesor Patricio León. Entre la vida y el resumen del autor tenemos que Mary Shelley fue una escritora británica nacida en 1797. Hija de la feminista Mary Wollstonecraft y del filósofo William Wordsworth. En 1818 publicó Frankenstein, que se convirtió en una de las novelas más influyentes de todos los tiempos. Además, también fue autora de Valperga, Las fortunas de Perkin Warbeck, Lodore o El último hombre. Que fue un relato de la futura destrucción de la raza humana por una plaga, considerado por muchos como su mejor trabajo. Entre el resumen de la obra tenemos que la trama empieza con Robert Walton, un explorador. Cuenta cómo conoció a Víctor Frankenstein en el Ártico, después de haber visto antes una figura gigantesca cruzando el hielo. Después de que Robert pudo salvar a Víctor, Víctor toma confianza y le cuenta su historia. Víctor habla de su infancia y de su familia, en particular de su amor por su hermana Elizabeth. Su madre muere de fiebre justo antes de que él se vaya a estudiar a la universidad. En la universidad, el interés de Víctor por la ciencia se convierte en una obsesión. Víctor sigue estudiando acerca de las teorías y orígenes de la vida. Una vez que ha pasado un par de años estudiando, tuvo la idea de regresarse a su casa, puesto que tenía demasiados conocimientos, llegando al punto en donde ya se sentía que no podía avanzar más allí. Sin embargo, antes de que esto pasara, Víctor pudo descubrir cuál era la esencia de la vida, siendo este uno de los misterios que tuvo en secreto sin que Walton lo descubriese para de esta manera no siguiera su pobre ejemplo. Él le dijo: aprende de mí, sino de mis preceptos. Así sean de mis ejemplos, qué tan peligroso puede adquirir conocimiento. Y qué tan feliz es el hombre que cree que su ciudad nativa es el universo, en el que aspira a convertirse más grande de lo que su naturaleza le permite. Una vez descubre lo que la vida le da, Víctor se dedicó a crear un ser humano, construyendo un hombre de al menos 2.5 metros de altura, con bastante fuerza y resistencia. Todas las partes sacadas de cadáveres de los humanos. La construcción de este proyecto lo mantuvo en secreto y mientras trabajaba en él, la correspondencia con su familia paró. Su salud empezaba a verse afectada por tantas horas construyendo este espécimen, pero él nunca paró hasta poder conseguirlo. Una fría noche de otoño, en donde Víctor ha dado por terminada su creación, pero todas las buenas ilusiones que tenía este proyecto se derrumbaron al ver semejante ser horripilante que había creado. Él había elegido piezas que creía perfectas y hermosas, pero no contaba con el resultado de todo, que el resultado de todo no sería lo que esperaba. Víctor corrió a su laboratorio, donde finalmente se desmaya. Al despertar de su pesadilla, lo primero que vio es a la bestia que había creado, frente a él sonriendo con unos espantosos labios negros. Víctor, enterrado en pánico, huye al pueblo, donde se topó con su amigo Henry, con el que hablaba por un momento. Víctor por un momento había olvidado de lo que había creado, por lo que él y Henry volvieron a su casa y se dio cuenta de que la bestia no estaba. Tras este hecho, la salud de Víctor comienza a deteriorarse y empezar a tener alucinaciones, y no pasó mucho antes de que cayera en cama con fiebre. Henry se quedó con Víctor durante el transcurso de esta enfermedad. Víctor continuaba hablando dentro de sus sueños respecto al monstruo, pero Henry pensó que era uno de los efectos de la fiebre cuando Víctor comenzó a recuperarse y le dio una carta de Elizabeth. Al paso del tiempo, el monstruo le empezaba a contar a Víctor cómo sus sentidos se fueron desarrollando desde que despertó del laboratorio y cómo él no podía diferenciar los 5 sentidos ni tampoco entre la luz y la oscuridad cuando parpadeaba. Una vez que logra escapar del laboratorio,
estuvo merodeando por el bosque, comiendo frutos y nueces, hasta que un día pudo descubrir el fuego que una persona había dejado. Desde ese día pudo ver cuán útil era tener fuego y también descubrió los peligros de este. Mantuvo la llama encendida para poder cocinar sus nueces. Cuando se acabó la comida, empezó de nuevo a caminar por el bosque en busca de más. Al cabo de un tiempo, el monstruo se siente solo y le dice a Víctor que le haga una compañera, en lo que Víctor se reniega, y el monstruo por venganza mata a Elizabeth, el mejor amigo de Víctor. Antes de esos sucesos, Víctor, con total molestia, intenta perseguirlo, pero no lo consigue. En ese mismo instante decide ir a buscar a su padre y a su hermano, puesto que eran los únicos miembros de la familia que le quedaban. Había creado. Frente a él, sonriendo con unos espantosos labios negros. Víctor, enterrado en pánico, huye al pueblo donde se topó con su amigo Henry, con el que hablaba por un momento. Víctor por un momento había olvidado de lo que había creado, por lo que él y Henry volvieron a su casa y se dio cuenta de que la bestia no estaba. Tras este hecho, la salud de Víctor comienza a deteriorarse y empezar a tener alucinaciones, y no pasó mucho antes de que cayera en cama con fiebre. Henry se quedó con Víctor durante el transcurso de esta enfermedad. Víctor continuaba hablando dentro de sus sueños respecto al monstruo, pero Henry pensó que era uno de los efectos de la fiebre cuando Víctor comenzó a recuperarse y le dio una carta de Elizabeth. Al paso del tiempo, el monstruo le empezaba a contar a Víctor cómo sus sentidos se fueron desarrollando desde que despertó del laboratorio y cómo él no podía diferenciar los 5 sentidos ni tampoco entre la luz y la oscuridad cuando parpadeaba. Una vez que logra escapar del laboratorio, estuvo merodeando por el bosque, comiendo frutos y nueces, hasta que un día pudo descubrir el fuego que una persona había dejado. Desde ese día pudo ver cuán útil era tener fuego y también descubrió los peligros de este. Mantuvo la llama encendida para poder cocinar sus nueces. Cuando se acabó la comida, empezó de nuevo a caminar por el bosque en busca de más. Al cabo de un tiempo, el monstruo se siente solo y le dice a Víctor que le haga una compañera, en lo que Víctor se reniega, y el monstruo por venganza mata a Elizabeth, el mejor amigo de Víctor. Antes de esos sucesos, Víctor, con total molestia, intenta perseguirlo, pero no lo consigue. En ese mismo instante decide ir a buscar a su padre y a su hermano, puesto que eran los únicos miembros de la familia que le quedaban. Una vez que su padre escuchaba lo que ha pasado, se queda impactado, cosa que hizo que su salud fuera de mal en peor y ocasionando su muerte un par de días más tarde en los brazos de Víctor. Ante de esta situación, Víctor jura que dedicaría su vida a encontrar y a eliminar al monstruo que había creado. Ahora vamos a descubrir los personajes principales, cómo son sus sentimientos, sus características físicas. Víctor Frankenstein era amable, al principio era estudioso, creativo y cariñoso. Tenemos a Henry Serval, que era el mejor amigo de Víctor, que era muy amable también. Tenemos a Elizabeth, que era la hermana de Víctor, y que era cariñosa, fuertes sentimientos y también era hermosa. Tenemos a Beaufort, que tenía un carácter orgulloso y altivo, no le gustaba vivir en la pobreza. Tenemos a Caroline, que era la madre de Víctor y era responsable y amorosa como ninguna otra mujer. A Henry Serval, que era el padre de Víctor, un hombre rudo, de buen aspecto, responsable con sus hijos. Justine
que era la sirvienta de Víctor, y Elizabeth, que era una muy amorosa, carismática y de muy buenas intenciones. También tenemos a Robert Walton, que le gustaba viajar, tenía mucha ambición, tenía determinación y el deseo de gloria. Entre las preguntas que tenemos ¿cuáles lecciones crees que da la obra? Que a veces no podemos llevar de nuestras emociones ni actuar por impulso tampoco. Y en la otra pregunta tenemos, ¿crees que la obra es una crítica social? ¿Y qué critica la obra? Sí, a veces nuestras acciones pueden traer consecuencias fatales. Tenemos que parecer y aprender a manejarnos mejor como personas y que no se puede cuestionar la ley de Dios. Y lo que más me gustó de la obra fue que cuando el monstruo se quedaba mirando a la familia que vive en la cabaña, ahí empezó a descubrir los sentimientos que tenía el monstruo.